tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. Hoy hablaremos sobre el Mundial del 2026. Los países que son sede de este evento celebran que permita más inversiones y estimule la economía. Pero ¿en qué beneficia directamente a quienes viven cerca de los estadios? Lo que para algunos permite hacer negocios, para otros representa, por ejemplo, el riesgo de agudizar la escasez de agua. De eso hablaremos aquí en Defensa del Consumidor, de las preocupaciones de vecinas y vecinos del Estadio Azteca en la Ciudad de México, una de las sedes del Mundial del 2026. Acompáñenos. Vamos primero con la nota neta. Entre los patrocinadores del Mundial de Fútbol están la marca de refrescos Coca-Cola, Lay's y McDonald's, que ofertan productos chatarra, así como la distribuidora de bebidas alcohólicas Diageo. Estas marcas promueven el Mundial pese a que el consumo de productos chatarra, bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas se asocia, por ejemplo, a las epidemias de diabetes e hipertensión que enferman a la población mexicana. La campaña internacional Expulsemos a la industria de bebidas endulzadas del deporte exhibe esta contradicción y ha pedido a la Federación Internacional de Fútbol, a la FIFA, romper su relación con industrias como la de refrescos y otras bebidas azucaradas. Vamos con el tema central de este programa. En 2026, por tercera ocasión, en México se celebrará una Copa del Mundo. Esta vez, 3 países compartirán el Mundial. Aquí se jugará en 3 sedes, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En las 3, en los últimos años se han registrado exigencias para garantizar el acceso equitativo al agua. Las 3 sedes del Mundial sufren desde hace años crecientes problemas de agua, desabasto, presas en su mínima capacidad, baja precipitación pluvial y sequía, altas temperaturas y el cambio climático. También la mala gestión, sobreexplotación de pozos y la entrega de concesiones a empresas como Coca-Cola, una de las patrocinadoras de este mundial. En este contexto, a habitantes de Coyoacán y del pueblo de Santa Úrsula Coapa, vecinas y vecinos del Estadio Azteca en la Ciudad de México, les preocupa que en vez de mejoras para la calidad de vida de la población, el mundial genere más escasez de agua y daños ambientales. Estos habitantes denuncian que con el Mundial, desde el gobierno de la Ciudad de México se están priorizando los intereses de grandes empresas como Televisa, dueña del Estadio Azteca, a la que se le otorgó en 2019 una concesión para extraer de un pozo 450 millones de litros de agua al año, como se observa en el registro público de la propiedad de agua. Bueno, y para hablar de este tema me da gusto recibir aquí en el estudio a Natalia Lara y Adolfo Lara, vecinos de Coyoacán. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación a este espacio. Muchas gracias, sí. Gracias. Pues a mí me gustaría iniciar preguntándoles cuáles son las preocupaciones que observan como vecinos de Coyoacán ahora que se anuncia que el Estadio Azteca será sede del Mundial 2026. ¿Qué preocupa a ustedes que viven cerca de este estadio? Sí, pues digamos son varios elementos que nosotros hemos identificado como vecinos, como pues lo hemos comentado ya en varios espacios. El primero es el tema del agua, ¿no? Sabemos que una gran demanda de turistas pues implica también un gran consumo de este líquido y no hemos visto ningún estudio ni ninguna acción por parte del gobierno para saber si va a ser suficiente o no pues la infraestructura que tenemos para atender todo este tema de turistificación. Además de problemas que ya se vienen gestando desde la cuestión ambiental como pues la gestión de residuos, ¿no? Que generalmente pues se genera mucha basura, ¿no? Sobre todo en estos espacios y nosotros tenemos que pues digamos como hacernos cargo de eso, pero sobre todo también tiene que ver con el alza del costo de la vida. Como estamos viendo, pues prácticamente la ciudad está planteando que van a llegar extranjeros, que van a venir a invertir, pero nosotros como habitantes originarios acá de la parte de Coapa, de la parte de Coyoacán y Tlalpan, pues la verdad es que vemos que se está priorizando precisamente la mercantilización de la vida y eso para nosotros pues nos consume mucho porque tendríamos nosotros que hacer más gasto para poder pues tener una calidad de vida como la que estamos acostumbrados. Y son varios problemas que hemos visto en territorio, sobre todo pues en temas que tienen que ver con movilidad, agua, condiciones digamos también como de esta parte de la basura, calidad del aire y pues ahora sobre todo con el tema de gentrificación pues vemos más esta amenaza de ser pues desplazados de nuestro territorio. Y se ha dicho desde el gobierno de la Ciudad de México que ha habido un diálogo constante con habitantes del pueblo de Santa Úrsula Coapa, con habitantes de Coyoacán. ¿Qué opinión tienen sobre eso? Sí, pues hemos tenido varias mesas de trabajo, no sé, igual a lo mejor acá Adolfo ha tenido más proyección en esa parte de las mesas de trabajo, pero sí hemos visto como algo un poco más pasivo por parte de las autoridades, ¿no? No sé si quieras tú mejor comentar. Claro que sí.
Nosotros, como se dice, hemos tenido reuniones con las autoridades, pero nos da la impresión que las autoridades hacen sus mesas de trabajo un poco para hacer una dilación de, pues, digamos, la participación de los vecinos o la protesta de los vecinos, una forma de contención, y ellos siguen avanzando en las propuestas de sus proyectos para esta zona del Estadio Azteca, que, pues, como viene el Mundial, pues ahora se han anunciado algunos proyectos que nosotros pensamos que no deberían estar supeditados a que existiera un campeonato de fútbol, sino son pues las necesidades que como habitantes de la ciudad se tienen desde hace mucho tiempo atrás y que no se han atendido. Ese es pues el planteamiento que nosotros pensamos. No nos retiramos de las mesas pues porque es una forma de estar vinculados, de conseguir información de cuáles las ideas que ellos tienen, y pues de esa manera también ir viendo de qué forma pues van a las acciones del gobierno a incidir o a impactar en el territorio que nosotros actualmente habitamos. Entonces, en ese tenor, pues nosotros vemos que hay una forma particular de pensar del gobierno que pues tiene, digamos, pues su preferencia básicamente pues con la idea de quedar bien ante el espectáculo que viene, una imagen pública, pero con eso pues nosotros pensamos que realmente ha hecho una alianza con, pues en este caso Televisa, y que de alguna manera tiene una proclividad hacia implementar los proyectos, y que sus acciones pues en realidad es una manera como de apoyo a esta cuestión del Mundial y del negocio de Televisa, y más bien está pues dejando atrás el cumplimiento de las pues digamos obligaciones que tiene el gobierno hacia la población de esta zona, pues porque lo que plantea son proyectos muy específicos y no plantea, digamos, algo más integral, y ese es un poco el reclamo que en las mesas de trabajo les estamos haciendo. Dejaré aquí mi participación, pues si ustedes quieren al rato vemos por qué decimos que las acciones del gobierno no tienen esta integralidad y que más bien son pues como pues unos meros planteamientos muy locales, muy temporales, y más bien en apoyo a lo de pues la circunstancia del Campeonato Mundial de Fútbol, y no tienen realmente más, pues como debería de ser, proyectos que legitimen pues el interés pues de los pobladores y la necesidad que tienen de servicios. Sobre eso, pues sí me gustaría que nos contaran un poco más. Mencionan que son proyectos que no son integrales, son proyectos que no son integrales y que están favoreciendo a Televisa que es dueña del Estadio Azteca, sede del Mundial. ¿Por qué ven esta parte? Pues son, digamos, como bueno, bastantes aristas que estamos como analizando en el territorio, ¿no? Sobre todo en esta parte de que vemos que la Ciudad de México tiene una flexibilidad muy inusual para que tenga permisos Televisa, y no quiere tocar, digamos, como esta condición que tiene Televisa de apropiarse tanto del suelo como del agua, y también como, pues vemos como de esta especulación inmobiliaria que ya está pues permeando en la zona. Entonces, sobre todo la idea, por ejemplo, de que haya proyectos que tienen que ver con movilidad, los estamos viendo enfocados no a un tema de necesidad básica de las personas que habitamos ahí, sino más bien a esa necesidad de turistificar la zona. Entonces, hablan, por ejemplo, de una idea de brindarnos proyectos como un cablebús, por ejemplo, que está pensado pues para conectar la zona de la parte alta de Tlalpan con Coyoacán, en la parte del metro CU. Hablan también, por ejemplo, de este proyecto de trolebús, de un colector que tiene que ver justo con pues evitar inundaciones, porque somos una zona que se inunda frecuentemente, y hablan pues digamos de otros proyectos como pues un pozo, ¿no? Que seguramente ahorita hablaremos más al respecto, pero todas estas digamos visiones que tienen ellos para decir vamos a atender el Mundial con obra pública que estamos gestionando, pues en realidad lo que estamos viendo nosotros es que están brindando como una especie de campaña política para que los vecinos aceptemos este proyecto, pero en realidad son obras necesarias que no se relacionan con el Mundial, ¿no? O sea, tener agua, tener un drenaje, tener movilidad, no son condiciones de vida para decir, bueno, entonces como vamos a tener un Mundial, entonces sí les vamos a dar agua. Creemos que es un discurso sumamente discriminador, pero a la vez
Tenemos exigencias muy puntuales con el gobierno, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la concesión que tiene Televisa. Hemos solicitado ya varias veces en estas mesas de trabajo decir que lo que queremos es que se cancele la concesión, y de alguna manera se va tergiversando nuestro discurso vecinal al momento en que dicen, no, es que ustedes ya tienen agua, miren, les enseñamos que ya está conectada a la red pública. Nosotros decimos, bueno, sí, o sea, no hay ningún problema en que tengamos agua, el problema es que el agua pertenece a Televisa, y en ese sentido nosotros también nos preocupa mucho ver cómo es que Televisa puede presionar al gobierno y decir, pues yo ya tengo suficiente agua, entonces si en algún momento yo ya no quiero tener un convenio con el gobierno, pues le retiro esa red pública que ellos crearon a partir de un bien que privatizó Televisa, ¿no? Entonces nuestras preocupaciones van generando como una bola de nieve y cada vez están más amplias, y cuando llegamos al gobierno, el gobierno de alguna manera disipa esto, no lo quiere visibilizar. Hay como discursos encontrados de las mismas autoridades. La jefa de gobierno dice una cosa, sus secretarías dicen otra cosa. Por ejemplo, nos dicen que un colector de agua pluvial pues va a hacer estas obras para el mundial, después nos dicen que no hay presupuesto, que no se puede llevar a cabo, nos dicen que van a hacer una coyosauria en el pueblo de Santa Úrsula Cuapa, pero pues vemos que no tienen ni los permisos de, digamos, pues la situación jurídica más bien del predio donde quieren hacer la coyosauria. No pertenece el predio a la Ciudad de México, es parte de, digamos, de un ejido. Entonces, al no tener esos permisos, pues entonces empiezan a cancelar esos proyectos. Entonces vemos como una visión de discurso como si estuvieran todavía en campaña, pero pues a la hora de implementar no hay posibilidades, y entonces esto nos hace pensar justo que lo que están haciendo es generar esta imagen para que la gente esté satisfecha con la idea de un mundial, pero todos los impactos los están ocultando, y finalmente las personas que habitamos esta parte cercana al Estadio Azteca nos quedamos con estas reminiscencias de los impactos negativos que seguramente van a perdurar más allá de 2026, ¿no? Entonces es lo que estamos pues analizando como vecinos, y la opacidad total del gobierno, que termina siendo una situación de confrontación y violencia, que pues la verdad estamos pues ya viendo la manera en cómo podemos pues darle la vuelta ya a estas instituciones públicas, para entonces pues tener claro lo que va a suceder y ver de qué manera podemos actuar nosotros como vecinos. Y ahora que planteas todo esto, Natalia, es importante recordar que ustedes como vecinos ya habían denunciado por ejemplo, el que Televisa tenga un pozo de agua desde hace unos años. No es algo que descubrieron este año, a unos meses del Mundial. ¿Cómo es que se dan cuenta de eso? Y también, ¿cuál ha sido la respuesta que ha tenido el gobierno de la Ciudad de México desde la administración pasada, cuando ustedes anunciaron esta cuestión del pozo que tiene Televisa, y también en el contexto de que esta empresa incluso anunció la construcción de un desarrollo pues que abarcaba más allá del estadio, una cuestión de construir un estacionamiento, una plaza comercial? Pues, ¿cómo nos pueden platicar un poquito más de eso? Bien, nosotros efectivamente ya habíamos detectado pues esta, digamos, idea de Televisa de no solo tener el negocio del Estadio Azteca, sino también pues como una empresa muy grande, pues ampliar sus giros, y pues también es parte de las empresas que hacen el desarrollo inmobiliario. Y para ello, pues entonces ya desde habrá unos 10 años, cuando un poco estaba el gobierno de Mancera, que quería también hacer la ciudad del futuro en esta zona, y donde un predio de 150,000 metros cuadrados, que es lo de la planta de asfalto, fue donado gratuitamente a una empresa pública para que hiciera, digamos, estos desarrollos inmobiliarios, y también hubo oposición por parte de los vecinos. Ya desde ahí apareció el proyecto del conjunto Estadio Azteca. Y pues desde entonces sabemos que este conjunto pues está ligado a esta estrategia de la parte del capital inmobiliario, pues de ir, digamos, haciendo este negocio de crear grandes desarrollos, porque pues deja una enorme utilidad para este tipo de inversiones. Pues en una ciudad tan grande como esta, que yo digo que no solo es que veamos a lo que antes era el Distrito Federal y ahora se llama Ciudad de México, que solamente tiene 8 millones, sino más bien lo que ha pasado es que esta ciudad ha crecido y ha rebasado sus fronteras políticas, y en realidad pues la ciudad es toda su área metropolitana. Somos más de 22 millones de habitantes en esta zona, y con tanta densidad pues lo que hay aquí realmente es una escasez del suelo tremenda, por tanta gente que se acumula en un solo punto. Entonces, pues el precio del suelo es exorbitante, y pues hacer un edificio en algunos predios que, como en las colonias populares, se pagan muy baratos, y luego
pues construir sobre esos predios un edificio muy alto con muchas viviendas, y cada vivienda, pues yo creo que en promedio ya debe estar por los 3 millones de pesos, pues las utilidades son inmensas. Y ese es el negocio que hay ahí, y ese es el negocio en el que entra Televisa. Y desde entonces nos damos cuenta que ella pues hace sus gestiones precisamente para que los predios que están a un lado del estadio y que pues regularmente se han venido usando como campos de fútbol y que tenían un uso del suelo meramente de equipamiento, pues para jardines, para mercados públicos, para estas partes que dan servicio, pues él, digamos, a través de sus gestiones logró que estos usos del suelo cambiaran a través de esa figura que pues nosotros consideramos que no está bien, que es los polígonos de actuación, que rompen la planeación hecha, digamos, con mucho esfuerzo de los programas de desarrollo urbano, y a través de estos instrumentos jurídicos que son, digamos, una instancia paralela, rompe esa planeación que pues es una ley, y entonces autoriza que para un espacio no se rija a estas disposiciones de los programas de desarrollo urbano, sino que tenga sus propias normas, cosa ilegítima. Y entonces a raíz de eso, pues ya en sus predios ya no van a ser o ya no iban a ser campos de fútbol, sino precisamente la parte donde haría estos desarrollos inmobiliarios que tiene planteado de tiempo atrás. Para eso le faltaba exclusivamente pues tener el agua. También hay una cuestión que nosotros vemos que es contradictoria, porque cada desarrollo inmobiliario, la Comisión Nacional del Agua, como si fuera un agente a favor de las cuestiones inmobiliarias, pues les concede una concesión privada del agua. Y pues fue el caso donde Televisa también logró esta concesión, y nosotros ya habíamos protestado tiempo atrás y habíamos pedido información a Conagua al respecto de esta situación, y habíamos manejado pues la idea de que esto no nos parecía bien. Sin embargo, Conagua, a través de de la parte que rige para el Valle de México, no nos contestó durante 2 años, y estuvimos preguntando acerca de nuestra petición, y ya hasta que estuvieron, digamos, aclaradas las cosas, es que ya nos empieza un poco a contestar nuestros oficios, digamos, en lo que le pedíamos información. Y pues justo en las primeras reuniones que tuvimos con este organismo de Cuenca del Valle de México, Caban, pues el reclamo principal era que no estábamos en oposición a este pozo, y a la hora que ellos sacaron el oficio en que pues nosotros habíamos protestado, no habíamos manifestado nuestra inconformidad, pues ahí les hicimos el reclamo de manera directa, porque les dijimos, pues vean la fecha, hace 2 años exactamente, y ustedes no nos han contestado. Ellos argumentan muchas cosas. Nosotros un poco en esas sesiones, pues como vamos en conjunto, vecinos de colonias y habitantes de pueblos originarios, pues los habitantes de pueblos originarios dijeron que pues ellos debieron haber consultado, como dice la Constitución de la Ciudad de México, a un pueblo originario, a un pueblo indígena, cuando se quería hacer obras de este tipo. Ellos nos dijeron que pues como esa legislación no estaba dentro de lo que ellos siguen, que es la ley del agua, pues que entonces no la habían tomado en cuenta. Y entonces nosotros dijimos, bueno, es que ustedes se rigen por unas leyes que son más allá de lo que dice la Comisión Nacional del Agua. Y pues esa fue una discusión que estuvimos con unas mesas de trabajo, pero como ya iba de salida la administración pasada, pues quedó ahí, pues ya no supimos qué pasaron con estos funcionarios, y nosotros pues ahora volvemos a retomar este asunto nuevamente con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, que por cierto en una de las últimas reuniones que tuvimos con ellos en el Palacio de Gobierno, en el Zócalo, una de las personas que ahora es subsecretario, nos dijo que no nos preocupáramos, que el gobierno de la ciudad ya estaba para que en las gestiones, para que ese pozo de Televisa pues se cancelara la concesión. Y le dijimos, bueno, entonces nosotros, como a veces nos hacen algunas entrevistas varios compañeros de la prensa, podemos decir entonces que efectivamente el gobierno de la ciudad nos garantiza que se va a cancelar esa concesión. Y este subsecretario dijo que sí. En la reunión más reciente que tuvimos ya con el secretario de apellido Cravioto, el secretario de gobierno, salió a colación esta cuestión. Y él dijo, no, modificar todo eso es tremendamente difícil,
De hecho, él hizo alusión a que él era senador, tenían luz abierta, tenían, digamos, no luz abierta, tendrían camino abierto para que se hicieran las modificaciones de la ley del agua, la ley federal, y dijo, y en todo ese tiempo, con tantas complicaciones que hubo y con todo el apoyo que teníamos de parte de la presidencia, no lo logramos sacar. Entonces, pues no es posible que nosotros les digamos ahorita que vamos desde el gobierno de la ciudad a hacer estas cosas que ustedes están pidiendo. Tenemos que analizar los mecanismos y la justificación. Es un trabajo que nos invitó para que lo fuéramos desarrollando y viéramos esa posibilidad. Sin embargo, digamos, no sé si no hay coherencia entre ellos o comunicación. El subsecretario nos había dado la autorización para decir que esa cuestión ya estaba resuelta por el gobierno de la ciudad, pero el secretario de gobierno ahora nos dice que pues que no. Entonces estas, digamos, contradicciones internas, pues son los que vemos que no hay rigor en estas mesas de trabajo, es una cuestión de dilación. Y nada más ya para cerrar mi intervención, efectivamente, como usted decía al principio, no es un asunto que haya surgido en este momento, es un asunto que ya vemos que es una anomalía, es una cosa ilegítima de tiempo atrás, el que Televisa tenga la concesión de 450,000 millones de litros anuales de agua exclusivamente para su proyecto inmobiliario, que por cuestiones de, pues a lo mejor de corrupción, de desorganización, no lo pudo llevar a cabo y ahora pues tiene esa concesión y para que no se la quiten magnánimamente y de manera temporal la cede a la red de abasto público a través de un convenio temporal. Pero, como decía Natalia hace un momento, no sabemos cuánto dure ese convenio y muy probablemente después del Mundial, cuando ya tengan un capital, porque pensamos nosotros que el Mundial es un negocio muy redituable, van a tener la capacidad de financiar nuevamente este desarrollo inmobiliario y para hacerlo pues ya tienen el cambio de uso del suelo en sus predios y el agua disponible. Por eso nosotros decimos que eso se tiene que quitar, que el abasto de agua pública no puede depender de un privado. Fuimos ahora a un recorrido de campo ayer, vimos un poco el contexto de los pozos que están alrededor de la zona del pozo de Televisa y nos están diciendo que hay para abastecimiento del pueblo de Santa Úrsula Cuapa y parte de la colonia Ruiz Cortines, 4 pozos. Los 3 pozos que pertenecen a la red de abasto público tienen un gasto instantáneo menor de 20 litros por segundo, o alrededor también creo que hay uno de 30 litros por segundo, y el pozo de Televisa da 50 litros por segundo. Digamos que la parte sustantiva de aporte de agua viene del pozo concesionado a un particular. ¿Qué va a pasar cuando ese concesionario que es dueño de esa concesión, porque pagó quizá muchos millones de pesos por ella, diga que ya no da el agua? ¿Qué va a hacer toda esta parte si se queda con el pozo, que es la principal fuente de abasto de agua? Es ahí donde nosotros decimos que es ilegítimo que la red de agua potable, que es de abasto público, dependa de un particular en cuanto a su abastecimiento a través de un convenio temporal, y que eso no está bien, porque el agua en última instancia es un bien común, la debe administrar el gobierno como tal y no un particular, y que esa cuestión es de carácter totalmente ilegítimo. Y este convenio del que nos habla no es público tampoco, ustedes lo han pedido y como la otra información que estuvieron exigiendo en los últimos años, pues no se les dio de manera inmediata. Así es, sí, es un convenio que hemos pedido ya desde la administración pasada. Justo a finales de la administración pasada todavía estaba la plataforma de transparencia, se nos envió un oficio que decía que había pues ahí información que podía afectar a terciarios y sobre todo información fiscal, entonces nos los niegan. Lo hemos pedido en mesas de trabajo porque pues, se supone que para eso son estas mesas que el gobierno nos ha ofertado, pero ahí nos dicen que para ellos lo importante es ver la concesión, o sea, como que nos están dando unas cuestiones ahí de dilación, ¿no? Cuando nosotros queremos saber qué significa el convenio. Como comentaba justo Adolfo, el día pues ayer que fue jueves 17 de julio, pues asistimos nosotros a este recorrido para ver cómo estaba el tema del abastecimiento, queríamos ver el pozo de Televisa, nos iban a ingresar, pero por ejemplo nos llamaba la atención que pues tuvo que venir el jurídico de la Secretaría de Agua para hacer un oficio para poder entrar al pozo y digamos que como no estaba contestado por el jurídico de Televisa, se impide justo esta parte digamos de la entrada. Entonces ahí vemos que es la privatización de ese espacio, es la privatización
utilización del agua y no hay una posibilidad de comunicación. Nos dicen, bueno, es que si se llega a fallar el pozo, pues Ejiagua sí puede meterse sin ningún problema digamos, como arreglarlo. Pero entonces eso tiene que ver con el convenio que nosotros no podemos ver. No sabemos en qué medida es la gestión pública de ese pozo, pero sí sabemos que pues está conectado y que sobre todo está abatiendo los pozos también que suministran a las colonias. No es un pozo que está a una profundidad más o menos de 350 metros de profundidad. La mayoría de nuestros pozos están a unos 80, 100 metros. Entonces, a la hora de que Televisa tiene mayor acaparamiento, necesitamos conocer pues de qué se trata ese convenio, porque si se abaten los pozos que tenemos alrededor, pues probablemente el foco de abastecimiento de agua se quede en un privado. Y eso pues para nosotros es, pues digamos, como prácticamente darle nuestra vida a una empresa privada, ¿no? Toda esta exigencia de que sea transparente, de que no sea un privado quien tenga este pozo, pues se suma a toda la campaña que se ha hecho en los últimos días anunciando estos proyectos que bien mencionaban, pues están enfocados solamente para este momento, ¿no? Para el momento del Mundial. En ese sentido, pues no sé, además de estos recorridos que han hecho en los pozos, ¿qué es lo que han comentado pues para que los proyectos que está planteando la Ciudad de México pues realmente abarquen un poco más de las preocupaciones que realmente tienen como vecinos? No sé, pienso por ejemplo en materia de movilidad, algo que sí realmente está enfocado en quienes viven cerca de estas zonas. Sí, pues como comentábamos previamente, ¿no? Los proyectos que tienen enfocados en movilidad, nosotros los vemos más como una cuestión que se tiene que hacer, digamos, para que tengamos mayor acceso, pues, digamos, a las vías primarias, ¿no? O sea, este trolebús que va a venir de Metro CU a Huipulco, ¿no? Que es una línea, digamos, ya de combis que pasa, pues nada más le van a hacer como la modificación. Nosotros consideramos que, pues, si hay una buena planeación, pues entonces sería benéfico. Lo que nos preguntamos ahora es que, bueno, ya lo anunciaron, de hecho hemos visto que ya se han quitado pues estas combis de donde suelen llegar a los paraderos, ya se están modificando, pero pues no sabemos si el trolebús va a caber por las calles donde están planteando, ¿no? O sea, realmente vemos que es como una cuestión discursiva. Tenemos, digamos, como esta mala experiencia del trolebús de Perisur a Tasqueña, ¿no? Que fue un trolebús que pues muchas personas decían que era muy necesario. Nosotros veíamos que pues a lo mejor sí podía funcionar, pero en la práctica lo que pasó es que empezaron a pues parchar, digamos, al trolebús, ¿no? Empezaron a ver que no podía pasar por ciertas calles, entonces lo iban a pasar sobre un camellón. Se dieron cuenta cuando estaba ya la línea del camellón que pues el trolebús no tiene puertas del lado del camellón, entonces tuvieron que pasarlo en sentido contrario. No había posibilidad de electricidad porque no estaba bien administrada la red eléctrica, pusieron ahí apenas los transformadores, nos dejaron sin luz 3 horas. Pensamos que puede pasar algo parecido con este tema de movilidad. Están hablando, por ejemplo, del cablebús, lo cual nos preocupa mucho porque tampoco hay información. Sabemos que va a pasar por zonas de ejidatarias en San Nicolás, Totolapan, pero pues tampoco sabemos si va a ser suficiente para la cantidad de personas que van a habitar. Entonces vemos que son proyectos como de campaña, como si estuvieran prometiendo en una campaña política que van a mejorar la zona, pero no conocemos la forma de implementación. Y lo que vemos más que nada es una manera de llamar la atención para el turismo, ¿no? Es algo que estamos como planteando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la ciclovía, que es bien curioso porque parece ser que la ciclovía solo es anunciar una ciclovía, pero sin tener pues estas medidas de cómo vamos a transitar esta movilidad que no es solo de coche, ¿no? Simplemente es como para ellos pintarla. Y cuando les pedimos el proyecto nos dijeron, no hay proyecto, o sea, la idea es nada más plantear una ciclovía de Renato Leduc a Parque Tlaxcuaque, ¿no? O sea, son creo que 16 kilómetros de ciclovía. 32 por decir de vuelta. Ajá, digamos 32 kilómetros, pero sin un proyecto, digamos, como para que nos diga, bueno, entonces vamos a transitar de uso de auto a uso de ciclista, ¿no? Entonces, lo que planteamos prácticamente es que pues esa ciclovía es, digamos, meramente turismo, una fotografía, ¿no? Es una fotografía para poder, pues, acomodar la ciudad a estas condiciones mundiales de que hay una movilidad integrada, como que es una especie de generar un modelo de negocio para nosotros, de decir, la Ciudad de México tiene ciclovías, tiene movilidad como en otros países de primer mundo, ¿no? Y pues vemos esta cuestión como también muy discriminatoria, pero en el sentido de que nosotros no nos merecemos eso solo por ser habitantes, ¿no? Los merecemos porque vamos a ser sede de un mundial. Entonces de ahí pensamos que están pensando en la ciudad solo para el extranjero que va a venir a consumir, no están pensando en la ciudad para las personas que ahí habitamos. Y pues sumamos sobre todo esta parte que nos preocupa, por ejemplo, lo que va a acaparar el turismo, como la zona chinampera en Xochimilco o en Tláhuac, pues ya vemos también allá los alcaldes de esas zonas diciendo que
que pues qué bueno que viene el mundial, van a preparar las trajineras para que lleguen los turistas, ¿no? Nuevamente pensando más como en esta idea de una turistificación que nos termina desplazando. Entonces sí, no conocemos realmente cómo es que surge esta relación entre brindarnos derecho porque hay un mundial o por qué debe haber un mundial y entonces nos van a brindar derechos. O sea, está como muy desconectado el discurso de la jefa de gobierno, pero pues nos quieren hacer creer esta parte de que es importante que haya un mundial. Y también nada más como para ir terminando, tuvimos una audiencia justo con la jefa de gobierno y se nos hacía muy curioso que nos decía que ella le encantaría brindarnos apoyos, ¿no? O sea, como brindarnos estos apoyos, una visión como muy asistencialista, muy pues clientelar también, ¿no? Nos decía justo como, bueno, a nosotros es muy importante que haya pues beneficios para Santa Úrsula, pero si ustedes no quieren no les voy a dar nada. Entonces decíamos, ¿por qué nos está condicionando los derechos por estar manifestándonos en contra de este pozo, en contra de los usos de suelo, en contra de la acaparación de un privado? O sea, no se relaciona para nosotros exigir que se cancele una concesión con la garantía de derechos que tenemos como habitantes. Entonces también están como condicionando también este discurso y se nos hace sumamente preocupante por parte de las autoridades. Sí, claro, Natalia. Y pues para también ir cerrando esta parte de esta información muy importante que nos comparten, ¿qué le podríamos decir a quienes pues solo tienen como primera información el anuncio de estos proyectos pues con motivo del Mundial del 2026? ¿A dónde pueden acercarse también otros vecinos, vecinas que estén interesados, ¿no?, en sumarse en esta exigencia por transparentar todos los proyectos y los impactos que van a tener en la zona? Sí, pues digamos estamos como manifestando todo lo que hacemos, los recorridos, actividades, juntas con gobierno, ¿no? Asambleas que tenemos en nuestras redes sociales, ¿no? Es Asamblea Tlalpan Coyoacán contra las megaconstrucciones. Estamos ahí varias asambleas de vecinos aledaños a la zona del Estadio Azteca. Está también pues las redes de una cooperativa que tenemos, que es la Cooperativa Acción Comunitaria. Entonces ahí estamos como mandando la información para que podamos generar estos lazos. Y pues algo que nos gustaría mucho compartir sobre todo es que pues un evento del Mundial pues a lo mejor causa mucha ilusión, pero si pensamos en los impactos a nivel ciudad, pues hay que pensar también en la proyección que trae este Mundial. Entonces justo lo que veíamos es el tema del agua y el tema de los usos de suelo. Para nosotros es muy importante quitar estas condiciones que privatizan nuestras formas de vida. Si se quitan estas condiciones, lo más, digamos, seguro es que cuando se lleve a cabo el Mundial no tengamos que vivir estos impactos negativos de una manera, digamos, tan compleja como la que estamos analizando. Porque en ese sentido, si se quita esa privatización del agua, por ejemplo, pues entonces podemos garantizar más abastecimiento de agua sin esta privatización durante más años. Pero si se condiciona todavía y se genera el Mundial con esta condición de privatización, lo que estamos haciendo es hipotecar nuestro futuro a una empresa como Televisa o como pues lo que pueda dejar la FIFA. Entonces, pues nuestra exigencia es prácticamente eso, que se quite la privatización del uso de suelo y la privatización del agua, para entonces sí plantearnos pues cuáles son las posibilidades que tenemos de vida en la ciudad. Muchas gracias, Natalia. No sé si te gustaría agregar algo. Sí, me parece muy interesante la pregunta. ¿Qué les podemos decir a las personas para que viven, digamos, en esta zona o a lo mejor en otras, pues un poco para que de alguna manera tengan un planteamiento pues consciente de lo que está aconteciendo? Yo en principio diría que pues trataran de ver no lo superficial de la discusión, sino que se metieran un poco más a qué es lo que se está, digamos, jugando un poco en estas discusiones y en estas posiciones de los vecinos. Tengo la idea de que en varias ocasiones las autoridades nos quieren confrontar a los vecinos y yo digo que eso no lo tenemos que permitir. En principio, por ejemplo, pues en una reunión que estuvo ahí, una de las personas del gobierno pues decía que nosotros lo que queremos es que se cortara el suministro del pozo, porque nosotros decíamos que había que cancelar. Y dijo, pues lo vamos a cancelar en este momento. Y entonces un poco era como la amenaza de que si ustedes quieren que lo cancelemos, lo cancelamos, ¿no? Pero un poco para hacer la confrontación. Lo que nosotros decimos es que no queremos que se cancele el pozo porque sabemos que es una fuente de abasto de agua. Lo que queremos es que se cancele la concesión a un privado y que este pozo pase a ser parte del gobierno y de esa manera entonces ya no estamos supeditados a que el privado en algún momento retire, digamos, este favor que está haciendo, sino que ya de manera permanente el abasto de ese pozo a la red pública pues es de aquí en adelante, ya no se está condicionado a nada.
Sin embargo, ahí hay una idea equivocada, pues argumentada en ese momento, y la hemos visto en otros lados, por esta idea de confrontar a los vecinos. Y digo, habría que aclarar bien las cosas. Por otro lado, también vemos que ciertos vecinos pues somos discriminados, porque cuando se hacen las asambleas, el gobierno, pues a través de sus canales de comunicación, de las redes, llama a la militancia del partido político Morena, y ellos son los que van en primera instancia a todas estas reuniones que después las hacen pasar como si fueran reuniones un poco como de consulta, cuando en realidad pues son muchas personas que van por la militancia que tienen de Morena. Yo no digo que ellos sean nefastos. Muchos de ellos pues tienen su convicción y es de respetar porque, bueno, pues están a favor del gobierno, van, digamos, a hacer un apoyo a sus autoridades. Pero en el contexto, digamos, más general, en realidad lo que pasa después es que estas partes del gobierno usan estas asambleas un poco para legitimar sus proyectos, cuando en realidad las personas van a hacer un apoyo solidario sin saber exactamente cuáles son las problemáticas que tenemos en la zona, y simplemente por un apoyo pues incondicional a esto que está planteando el gobierno, y muchos de ellos pues quizá porque se sienten favorecidos por los programas de gobierno, ¿no? En mi caso, por ejemplo, al ser adulto mayor, pues yo digo que una de las acciones muy buenas que ha hecho el gobierno pues precisamente es la pensión para los adultos mayores. Eso me parece extraordinario, y cuando puedo pues voy y apoyo, pero siempre trato de ver si no esto en realidad se está sirviendo para otras cosas, que en el caso donde vivimos me parece que sí. Es también abonar a través de esto con una cuestión un poco de confrontación, porque la información que debería ser abierta para todos los vecinos y de la problemática, pues solo se distribuye a los militantes, quienes van sin conocimiento de causa en muchas ocasiones, y pues con eso legitiman algo que pues me parece a mí que no cumple con proyectos que debían ser un poco más integrales para dar beneficios reales, y no meramente proyectos particulares que, como lo había yo dicho en algunas de las asambleas que tenemos con el gobierno, pues en realidad le están haciendo el caldo gordo a Televisa y al Mundial, pero no son realmente una acción que venga a solucionar de manera más radical los problemas que tenemos, ¿no? Entonces esa sería un poco la recomendación que yo trataría de hacerle a las personas, pues un poco para que se informaran. Nuestra idea no es liderar ningún movimiento, nuestra idea no es manipular a nadie, nuestra idea es que cada uno de los vecinos tome conciencia, y en función de eso pues todos participemos en que no tengamos una serie de proyectos que van a ser muy temporales, que se van a gastar, que no atacan los problemas principales que tenemos en esta parte de la ciudad, y pues esa es la idea, ¿no? También, pues finalmente diría que nosotros nos hemos informado de los programas de gobierno que existen, y que con base en eso pues también estamos tratando de ver cómo estos programas son coherentes y después no coinciden con las acciones que plantea el gobierno. En el caso de movilidad, nosotros hemos leído el programa de movilidad que está para la ciudad, que es desde dominio público, lo estamos analizando, y para nuestra zona se dice que pues ya está muy saturado, digamos, esta movilidad, pero que no es porque propiamente nuestra zona sea un lugar de destino, sino porque en esta zona, alrededor del Estadio Azteca, cruza mucha gente que va de las partes centrales de la ciudad hacia lugares que están densamente poblados, como podría ser Villacuapa, como podría ser Xochimilco, como podría ser Milpalta, como podría ser Tláhuac, como podrían ser todas las partes altas con pues colonias muy extensas hasta la parte más alta de la sierra, como sería la parte de Parres, y toda esa gente baja, satura las vialidades, Viaducto Tlalpan, Periférico, Insurgentes, y los que no caben entonces empiezan a circular ya directamente por las avenidas donde vivimos, ¿no? Que es Avenida del Imán, pues quizá Aztecas. También Aztecas. Entonces todo esto, todas las mañanas y todas las tardes, se congestiona enormemente. El que planteen un trolebús que vaya del Estadio Azteca o del CETRAM que quieren hacer en el Estadio Azteca, centro de transferencia modal, al CETRAM de Universidad, que es un tramo corto, en esta parte donde diario se congestiona al máximo y sin tener una planeación más, digamos, integral, pues lo que va a hacer es conflictuar esta vialidad que ya de por sí tenemos, ¿no? El hacer una ciclovía tan grande, ¿no? De 16 por 2 son 30 y tantos kilómetros, pues yo les digo, bueno,
Hay quizá una población muy importante que es joven, que tiene buena condición física, que quizá en sus trabajos, quizá aquí les permiten a ustedes llegar en tenis o cosas así y no le hace que venga uno sudoroso a hacer el trabajo, pues está bien, pero no toda la población tiene esas características, ya sea por edad, por el trabajo mismo, por las mismas ocupaciones. Pues cuando uno es más joven y inicia una familia, pues hay que llevar a los hijos a la escuela, hay que recogerlos otra vez. Entonces estas vialidades, si bien son importantes, en algún momento no son realmente una medida que vaya a resolver la movilidad en esta parte de la ciudad. Es, como dice Natalia, una imagen de turistificación, y eso es lo que un poco criticamos de este tipo de obras. Y entonces también aquí es donde pedimos que los vecinos pues un poco vean esta circunstancia y no crean que hay una animadversión, sino hay un planteamiento en que las obras que se hagan realmente satisfagan las necesidades reales que tenemos y no ciertas necesidades un poco inventadas y promovidas por la publicidad de esta, digamos, cuestión de hacer un mundial que en buena parte también es un negocio particular. Y ese es un poco pues, el mensaje para la demás población, ¿no? Sería más o menos mi intervención. Muchas gracias, Adolfo, Natalia, por todos estos datos y sobre todo la intención es que ustedes pues, nos vean y estén bien informados y tengan estas versiones a la mano bien claras. Gracias, Natalia Lara, Adolfo Lara, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, sí, muy amables. Gracias. Ahora ya conocen una de las principales exigencias de vecinas y vecinos del Estadio Azteca, sede del Mundial 2026, que el agua no sea acaparada por empresas privadas. Este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Denise Rojas y Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez, yo soy Montserrat Antúnez y los veo como cada lunes aquí en Defensa del Consumidor por Estudio B y los martes en Sin embargo al aire. ¿Sabes qué hay detrás de estas asombrosas mantechocs de Bimbo? Los sellos lo dicen todo: exceso de calorías, azúcares y grasas saturadas. 4 piezas tienen 9 cucharadas de azúcar, el primer ingrediente, y 663 calorías. Además, el 31% de sus grasas son saturadas, las más dañinas. También contiene polisorbato 60, un aditivo que inflama el intestino y aumenta el riesgo de enfermedades metabólicas. No anden consumiendo esas cosas, ¿eh? Bimbo las vende como asombrosax y deliciosax, pero oculta que son puro azúcar, grasa y aditivos. No son nada nutritivas. ¿Quieres una mejor opción? Mantecadas caseras de avena, chocolate y linaza, ricas, sin aditivos y muy nutritivas. Uf, y ahora que lo sabes, ¿vas a seguir consumiendo? Dale me gusta y comparte. En Sin embargo al aire y el Poder del Consumidor te contamos más sobre lo que hay detrás de algunos productos.